¿Qué tal? ¿Cómo les va? Quiero hacer acá algo que realmente me ha llamado mucho la atención y es la actitud de mucha gente con la que uno va hablando y uno les pregunta qué van a votar, a quién van a votar. Entonces algunos dicen, bueno, no, porque Massa no y Milei me da miedo. Entonces yo ahí me pregunto, digo, ¿cómo es el miedo? ¿O es una excusa para no hacerse cargo? Para mí es que no se quieren hacer cargo. No se quieren hacer cargo de decir voy a votar a Juan o a Pedro. Nos pasamos toda la vida eligiendo muchas veces el que menos nos espantaba o el que pensábamos que podría llegar a ser algo potable o bueno. Pocas veces hemos votado realmente a uno que realmente queríamos. Y ahora está todo el mundo con el tema del miedo. ¿Qué pasa con el miedo? A ver, vamos a hacer una cosa. Si yo me meto en un incendio, si yo me meto en un pozo lleno de víboras venenosas, si yo, por ejemplo, me meto con la camiseta de River en el medio de la barra brava de Boca, en todos los casos, ese miedo a que me pase algo es obvio y es concreto y es casi seguro que me va a pasar ese algo. Ahora, si yo digo, tengo miedo de ir a ese lugar porque no sé cuán seguro será, o digo, no, yo tengo miedo de, por ejemplo, hacer un viaje a algún lugar tipo turismo aventura y no sé qué onda, qué pasará. Por dar un ejemplo, ¿no? Digo, bueno, en estos casos no hay certeza de que lo malo vaya a ocurrir y existe la posibilidad de que lo bueno ocurra. Yo hago un viaje, a un lugar exótico y puede ser fabulosamente bueno y lindo y divertido. Voy a hacer turismo aventura y la satisfacción de haber cumplido con el objetivo. Me puedo, sí, puedo tener un accidente, me puedo resbalar, me puedo torcer una pierna, pero son todas cosas que podrían pasar como no. Esos son los dos escenarios que yo creo que tenemos enfrente. Por el lado de Massa, la realidad es que la parte de peligrosidad que le da miedo a la gente de Massa es real, es concreta, no hay que estudiarla. A ver, nosotros decimos, Massa está con el kirchnerismo viene de gobernar 16 de los últimos 20 años, ya sabemos lo que el kirchnerismo y el populismo quieren, por ende es el clásico caso de el miedo a Massa es prácticamente un hecho, ¿qué es lo que va a pasar? Sabemos lo que va a pasar. Salvo que ustedes me digan, no, no, Massa no va a ser así, se va a dar vuelta, va a ser un cambio rotundo, se va a juntar con la derecha o se va a juntar con otros, ahora vamos a hablar un poquito de eso también. Y digo, pero entonces si eso es así, es una hipócrita, porque ¿cómo es? Llega de la mano el populismo, llega de la mano del kirchnerismo y se da vuelta y se va para el otro lado si gana. Entonces digo, está bien, quizá dejó de ser peligroso, pero dejó de ser peligroso, pero pasa a ser totalmente una persona que no es de fiar, cero confiabilidad, una persona que se da vuelta en el aire. Y convengamos que él tiene ciertos antecedentes de haber hecho cambios y panquequismo. Entonces, dentro de ese escenario, decimos, bueno, eh, el otro caso, que es el caso Milei, decimos, bueno, ¿qué es lo que puede pasar en ese caso, con el caso de Milei? Puede ser que haga las cosas bien, puede ser que haga las cosas regular, puede ser que haga las cosas más o menos. O sea, es el caso del viaje exótico, o por ejemplo, o la aventura que uno encara en algún momento y dice, bueno, puede ser maravillosamente buena como puedo tener algún dolor de cabeza. No lo sabemos. No sabemos si cuán bueno o malo puede ser. Entonces yo digo, bueno, ¿qué es lo que tengo que pensar? ¿Qué ideas me ofrece cada uno? ¿Qué es lo que me ofrece cada uno? Me gustan las ideas del capitalismo, del liberalismo, de generar trabajo, generar riqueza, generar empleo. Todas esas ideas que es lo que propone Milei, o nos gustan más las ideas eventualmente que propone una persona como Massa, que básicamente en sus ideas y orígenes en todo este tiempo hablaba de el Estado presente, el tema de los impuestos y todo lo demás.
Ahí entonces, ¿qué nos queda? Elijamos por las ideas de lo que nos propone cada uno. Y desde el lado del miedo, hay un miedo que es 90%, 95% concreto, y si no se da, me pone una persona que no es de fiar, porque quiere decir que traicionó a quienes lo apoyaron. Y del otro lado tengo una posibilidad que es un miedo que podríamos decir un 50%. Un 50% que le vaya bárbaro y un 50% que le vaya mal. Si le vaya mal, igual va a estar con sus aliados, que es la gente de Juntos por el Cambio. Lo que no me entra en la cabeza es que alguien diga no voy a votar, no voy a elegir. No voy a hacer valer el derecho de elegir. Y que me vengan con la zaraza de que el voto en blanco es un voto y es un derecho. Sí, sí, está todo muy lindo. Es un voto, es un derecho, todo lo que ustedes quieran. Pero es lavarse las manos. Es como el ejemplo que se daba de Poncio Pilatos. Poncio Pilatos, para lavarse las manos, ¿qué hace? Es elegir entre Barrabás y Cristo. ¿Qué hace la gente? ¿A quién eligió? A Barrabás. Y lo mataron a Cristo. Eso es lavarse las manos. O sea, es no jugarse por elegir. Probablemente la gente lo hubiera elegido a Cristo, pero no se animó. Y con esto no van a decir, no, estoy haciendo un alegato que Macri es Cristo o Massa es Barrabás. No, es un simple ejemplo de cómo alguien se puede lavar las manos. Dicho esto, hay una cosa que quiero aclarar que muestra un poco lo que es el perfil de Massa en cuanto a sus límites o no. Tuvimos el problema de la nafta, realmente grave, que obviamente, ¿quién es el ministro de Economía? ¿De quién depende el tema de que la nafta llegue o no llegue? ¿De Javier Milei o de Sergio Massa? Y Alberto Fernández, que es el presidente. Es del gobierno. Bueno, tuvimos varios días con colas eternas para cargar nafta, por desmanejos o mal manejos de quien maneja la economía, que es casualmente el candidato a presidente. Después, todas las denuncias que le han hecho sobre la violación de la veda. Fíjense todas las medidas que está tomando de tinte demagógico, del plan platita o lo que sea, para tratar de captar votos. Hasta hay una foto, que no sé, sería bueno que se investigue si es real, que dicen que el otro día, cuando fue el partido de Boca, había una foto que circuló de hinchas de Boca subiendo un avión de la Fuerza Aérea Argentina. Ya sería el colmo de la demagogia, que haya puesto un avión que pagamos con los impuestos de todos nosotros y que es oficial, para llevar a hinchas de un club a otro país a ver un partido de fútbol. Y eso realmente me parece una aberración, que utilice eso para captar más simpatizantes. Otras medidas. Y después le sumo a esto otra cosa. Fíjense que a Massa lo está asesorando el grupo de asesores que lo ayudaron a Lula en su momento. ¿Cuál fue y cuál es la estrategia de esta gente? La estrategia de esta gente que estaba con Lula y que fue para vencer a Bolsonaro, incluso en el debate, fue la de decir, vamos a tratar de mostrar una figura más de centro, más moderada, más tirando hacia el otro lado, para captar votos del otro lado. Fíjense que Massa, por un lado, está sacando todas estas medidas demagógicas de esta suerte de plan platita 3, 4, ya no sé qué número ponerle, porque tenemos montones de planes platitas, hemos tenido. Y por otro lado, sale a buscar a los radicales, trata de captar los votos del centro, dice que él quiere un gobierno de coalición en el cual estén todas las fuerzas políticas. O sea, está haciendo la estrategia que hizo Lula para ganarle a Bolsonaro. ¿Cuál fue? La de mostrarse como una persona que está apartándose. Fíjense que no quiso contestar si era o no era kirchnerista. Obvio que no lo puede contestar, porque él no es kirchnerista, él es masista. Entonces, la realidad es que yo creo que si Massa ganara, hay dos posibilidades, o que tengamos no sé cuántos años más de kirchnerismo, o que venga el masismo. Y así como en su momento vino el menemismo, después vino el dualdismo, después vino el kirchnerismo, ahora que no sea cosa que venga el masismo. Desde el otro lado, ese riesgo no lo vamos a tener. ¿Por qué? Porque hay como dos partidos juntos, los liberales y lo que sería el PRO, y mucha gente Juntos por el Cambio, que están armando una estrategia partidaria para ganar las elecciones y generar un cambio. El cambio que quiere el 70% de la población argentina. Y ahí no va a haber ningún tipo de
infranismo como Gildo Infran y que tiene los años que tiene como gobernador o los 16 años del kirchnerismo. Porque ahí sí va a haber una rotación natural de candidatos. Podrá ver si a Milei le va bárbaro, tendrá una reelección, si no, no, pero vendrá alguien de ese lado y competirán para el futuro y habrá una variación y rotación, que es lo que todo el mundo dice que es lo recomendable en estos casos. Entonces, fíjense que las estrategias, resumiéndolas, son la de Massa, por un lado, utiliza todos los recursos del Estado para dar beneficios y regalos a todo el mundo, a distintos sectores de la población. Con la plata nuestra, si no hay un sope. A ver, pensemos un segundo, ¿no entró la nafta porque no había plata para pagarla? Y están regalando plata en medidas de otro tipo, a troche y moche. Entonces me están jodiendo. O sea, no pudimos pagar la nafta, estuvimos 4 días o 5 días de colas y sin embargo toma medidas que sigue quemando plata, 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 plata. Eso por un lado. Y por otro lado, aparece como mostrándose como que él es más un hombre de centro, que quiere llamar a las demás fuerzas, y tiene estos radicales que se le han unido, se le han pegado, como Morales y Lustó, realmente una payasada lo que han hecho, que fueron a colgarse de él, obviamente pues saben que si no, no tenían ningún espacio. Hicieron la gran Moró. Y estos señores no son radicales. Se hacen llamar los radicales K, los que ya estaban, y estos se van a querer hacer llamar radicales K. Ya no son radicales, no son K, son tipos que se quieren acomodar con una de las fuerzas políticas. Como con la otra no les dieron cabida, se vienen para este lado. Algo parecido, un poquito también, podríamos decir de Larreta, ¿no? Pero bueno, veremos qué hace y cómo actúa. En este bloque, siguiendo con lo que hablamos antes de las estrategias, ¿no? Que analizamos un poco la estrategia de Massa y la estrategia de Milei, sobre todo la de Massa, ¿no? En este suerte de plan platita y explicamos todo eso. Acá quiero hablar un poco de un elemento que va a ser fundamental, que es el tema de la fiscalización. Hay varios puntos que son fundamentales para evitar que haya un fraude. Dicen que no hay fraude, que el fraude puede ser de un 2% en los votos. La realidad es que el fraude puede estar. ¿Y el fraude por dónde puede estar? Se puede hacer, hoy esta elección se define por un 1, un 2%, o un 3% a lo mejor. Difícilmente hay una diferencia superior a un 3 o un 4%, por decir un número, este balotaje. Entonces, el riesgo del fraude está por todos lados. De hecho, hubo infinidad de denuncias de fraude en las elecciones generales, que después la Cámara Electoral como que las fue tirando, diciendo de que no había constancia. Bueno, la cuestión es que tampoco, en el caso de Milei, lo dejó ahí, no quiso hacer un planteo. Y yo creo que en realidad está bien, porque dijo, bueno, vamos a poner el foco en lo que hay que poner, que es en el balotaje. ¿Cuáles son las cosas fundamentales? Y esto un poco como para algunos de los fiscales, para que tengan en la cabeza los temas más posibles o los dolores de cabeza más comunes que puede tener un fiscal de mesa. El tema de la falta de la autoridad de mesa, en esos casos la solución es bastante simple. Se busca una autoridad de mesa de otra mesa o un suplente para que se incorpore a esta mesa. Si no lo hay, bueno, se va a recurrir a una de las personas que esté en la cola para uno de los electores de esa mesa. Pero está todo regulado, el tema de la falta de autoridad. La parte del control de boletas y reposición de boletas, otro de los temas fundamentales para evitar el tema del fraude. Incluso ya el otro día salió una resolución de la justicia electoral que dijo que van a ser válidas las boletas del 22 de octubre, van a ser igual de válidas que las que se hagan para el 19, justamente para evitar que se pueda hacer fraude intercalando boletas viejas, ¿no? Boletas de la elección anterior. El tema del control de boletas y la reposición es otra cosa que los fiscales muchas veces no saben si tienen o no hasta dónde, qué derecho. Y pueden entrar en todo momento a controlar las boletas, reponerlas, y eso está previsto expresamente en el Código Nacional Electoral. El tema de los DNIs, con cuál se vota, el tema del voto en cadena.
¿Qué es el voto en cadena? Para que la gente lo sepa, los que van a ser fiscales. El voto en cadena es un voto en el cual, en algún momento, al principio del armado de la mesa, alguien se roba un sobre. Un sobre de la escuela. Este sobre se lo entrega a un puntero que está afuera. El puntero, ¿qué hace? Mete la boleta del partido que le interesa y se queda esperando. Entonces vienen las personas y le dicen, che, yo quiero, bueno, ok, le da el sobre que le dieron antes con la boleta que le interesa a ese puntero. Y le dice, anda, mete este sobre y el sobre que te van a dar me lo traes. ¿Por qué? Porque la persona cuando llega, la autoridad de mesa que le da un sobre con el cual entra el cuarto oscuro. Perfecto. El voto en cadena, ¿qué es? La persona recibe el sobre cuando se presenta su DNI, se mete al cuarto oscuro, saca el sobre que le dio el puntero, que ya está cerrado, guarda, esconde el sobre vacío, sale y mete el sobre lleno. Le dan el documento, se va y va afuera y le entrega el sobre vacío al puntero que está afuera. Y ahí cobra el dinero. El puntero con ese sobre ve que al traerle el sobre vacío, obviamente cumplió, porque él tenía que meter un sobre, metió indudablemente el sobre que estaba lleno. Y lo vuelve a llenar y así sucesivamente. Por eso se lo llama voto en cadena. ¿Cómo se controla eso? Con el sistema de firmar los sobres. Todos los fiscales tienen el derecho a firmar los sobres y lo pueden ir cambiando los colores. Se recomienda que lo hagan cada 5 o 6 sobres, cambien el color. Y que cuando los votantes van a meter el sobre, le pidan que se los exhiba. Por eso la urna tiene que estar siempre apuntándose al votante. Otro de los temas, bueno, los casos de voto de identidad impugnada, eso está perfectamente previsto. El tema de las actas, este es un tema que muchas veces se da de discusión. ¿Cuántas actas hay en el proceso electoral? Tenemos el acta de apertura, el acta de cierre, el acta de escrutinio y después están las actas complementarias. Las actas complementarias son las que se utilizan para cualquier tipo de registro que se quiera dejar dentro de la documentación, si no hay lugar en las actas pertinentes, en el acta de apertura o en el acta de cierre o en el acta de escrutinio. Por ejemplo, determinados problemas o situaciones como el robo de boletas, el robo, por ejemplo, ¿qué pasa si, por ejemplo, la autoridad de mesa no le hizo firmar el padrón a algunos votantes? Entonces, ¿cómo se lo solucionó? Porque si no se puede impugnar la mesa entera. Bueno, básicamente el acta complementaria está. Y es obligación de la autoridad de mesa recepcionar cualquier comentario y dejarlo volcado en actas. Así que el acta complementaria es un derecho del fiscal. No es algo que le da, digamos, la autoridad de mesa si quiere. Está obligado. ¿Cuántos fiscales pueden haber? Los fiscales son un fiscal de mesa y un fiscal general en el escrutinio. Pueden estar el cierre. Y durante el día es un fiscal de mesa por cada mesa y dos fiscales generales en escuelas de hasta 8 mesas. Y si son de más de 8 mesas, son 3 fiscales generales. Bueno, después completar el acta, que va en el bolsín y que en la urna. Son todas cosas, digamos, que la gente tiene el voto nulo, voto blanco. Los agregados, sustituciones y tachaduras. Acá en este caso no es como en las generales, que el voto en blanco se computa. Entonces al computarse baja los porcentajes. Acá no importa, el voto en blanco y el voto nulo se van a computar igual. No va a haber diferencias. ¿Por qué? Porque esto es voto 1 a 1. La diferencia está en que el voto nulo, obviamente, es el voto que se aceptó que era nulo. Lo que va a haber acá seguramente van a recurrir los votos cuando haya una discusión, si no se ponen de acuerdo sobre aceptar o no aceptar un voto. Dicho un poco esto, que es un pequeño brief, hay montones de cosas más para hacer de capacitación y todo lo demás, la realidad es que me gustaría hacer un pequeño raconto de algo que es muy importante. Todos sabemos cuando se habla de un delito infraganti, ¿no? Un delito infraganti es un delito que es detectado por la autoridad o por la gente en el momento de cometerse. Ahí toman conciencia de que se está cometiendo el delito. Es en flagrancia, en el momento de comisión del hecho. Hay un artículo que es importantísimo, que todos los fiscales generales y de mesa deberían saber, y las autoridades también deberían estudiarlos, porque les pega a ellos directamente. Es el artículo 139 del Código Nacional Electoral. El artículo 139 habla de los delitos
los delitos, hay antes otros artículos que hablan de infracciones electorales, pero dice los delitos. ¿Cuáles son los delitos? Dice, se penará con prisión de 1 a 3 años. Ojo, señores autoridades de mesa, ¿eh? No perturben el derecho de los fiscales de mesa y de los fiscales generales. La autoridad de mesa es la máxima autoridad en la mesa, pero el hecho de que sea la máxima autoridad no quiere decir que sea ni Dios ni el juez. Tiene que atenerse a la ley. Entonces, si es una autoridad que aplica la ley, por ende no puede ir contra la ley. Entonces, hay un principio que dice que todo lo que no está prohibido está permitido. Por ende, cuando por ejemplo vienen y dicen, no, la autoridad de mesa no quiere que saque foto, no tiene autoridad para decirlo. Va a decir que no saques una foto del escrutinio, del telegrama, de lo que sea. No tiene ninguna autoridad para oponerse, la autoridad de mesa. La autoridad de mesa lo que va a resolver es los temas concretos que hagan el manejo legal de su mesa. Punto. Pero no decide todo como se le dé la gana. ¿Ok? ¿Cuáles son algunos de los delitos? Fíjense por ejemplo, el inciso A. Dice, con violencia o intimidación impedir ejercer un cargo electoral o el derecho al sufragio. No, la función de fiscal de mesa, fiscal general, es ejercer un cargo electoral o una función electoral. O sea que fíjense que, por ejemplo, acá con violencia, que puede ser violencia psíquica o física o psíquica o moral, por ejemplo, yo hago lo que quiero, no tengo por qué decirte a vos que sí, yo decido, eso también es intimidación, ahí se puede haber una comisión de un delito, que hasta se puede llamar a hacer la denuncia en el momento o incluso pedirle a la autoridad que intervenga. Después otro de los delitos es compelir a un elector a votar de determinada manera, suplantar a un sufragante, igualmente antes de la emisión de los votos sustrajere boletas del cuarto oscuro o las destruyere. O sea, básicamente el caso de robo de boletas, por ejemplo, es algo que es muy frecuente. Y entonces, otra de las figuras, por ejemplo, que podemos decir es, hiciere lo mismo con las boletas del sufragio, esto es lo mismo, si se sustrajeren o cambiaren boletas durante el sufragio, antes era durante el proceso electoral, durante el día de la elección. Falsificar en todo o en parte, usare falsificada, sustrajere, destruyere, adulterare u ocultar una lista de sufragios o un acta de escrutinio. Fíjense que la autoridad de mesa no le puede ocultar el acta de escrutinio, ni le puede impedir al fiscal que le saque una foto. Falsear el resultado de un escrutinio. O sea, este artículo 139 establece delitos penales que son graves y de ahí saltamos a otros que pueden ser lo de falsificación de un instrumento público que tiene penas muchísimo más graves. Entonces, fiscales de mesa y fiscales generales, apréndanse este artículo, ténganlo a mano, y autoridades de mesa también apréndanselo, porque ustedes van a tener que trabajar de acuerdo a este artículo. Van a tener que defenderlo, pero nunca violarlo, porque si no, al final del día, los que van a responder van a ser ustedes.